¿Te has dado cuenta de que algunas personas parecen darte solo migajas de su amor, de su tiempo y de su compromiso, mientras tú entregas todo tu corazón? La palabra de Dios es clara respecto a este desequilibrio. En Proverbios 27:7 leemos: el que está saciado desprecia la miel, pero para el hambriento aún lo amargo es dulce. Este versículo revela que quien no valora lo que recibe termina menospreciando incluso lo más valioso. Hoy veremos cómo esa actitud revela la mayor debilidad de quienes no saben amar plenamente y cómo puedes responder con sabiduría. Te mostraremos cómo identificar esa carencia espiritual y cómo dejar de ser víctima de alguien que solo sabe dar lo mínimo. Prepárate para descubrir un mensaje que transformará tu manera de relacionarte y te dará la fortaleza que necesitas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que entregas todo y recibes apenas migajas a cambio? Esa experiencia no es solo una frustración emocional, es un síntoma espiritual. Cuando una persona ofrece sobras, tiempo a medias, afecto por cuotas, promesas a medias, detrás de esa conducta hay un corazón que no se ha llenado de lo esencial. Proverbios lo describe con la crudeza de un espejo. El que está saciado desprecia la miel, pero para el hambriento aún lo amargo es dulce. Esa imagen nos permite entender que quien distribuye migajas no está repartiendo por amor, sino por su propia miseria interior. Hoy, al adentrarnos en la primera verdad de este guión, exploraremos cómo ese vacío interior se manifiesta, qué raíces espirituales lo alimentan y cómo reconocerlo sin perder la ternura ni la dignidad que Dios ha puesto en ti. Existe en la Escritura una constelación de relatos que nos muestran cómo la pobreza del alma termina por empobrecer todo lo que toca. Pensemos en la parábola del rico insensato, el hombre que acumuló y pensó que con su abundancia tenía seguridad. Su problema no era la falta de bienes, sino un corazón cerrado que no aprendió a dar. De modo similar, quien da migajas no es necesariamente pobre en recursos. A menudo es pobre en entrega, en empatía, en apertura de espíritu. Esa pobreza interior se disfraza de calma, de racionalidad, de explicación lógica. Sin embargo, su fondo es una incapacidad para tomarse en serio la responsabilidad del amor. Y esta incapacidad no surge de la nada, se alimenta de heridas no sanadas, de orgullos soterrados, de un temor profundo a perder el control. La Biblia nos recuerda que el corazón gobierna la vida. Del corazón nacen los manantiales de la vida. Cuando esos manantiales están secos, las acciones del hombre o de la mujer son superficiales, medidas, condicionadas. La persona que solo da lo mínimo responde a las relaciones con cálculo, midiendo lo que invierte según lo que quiere conservar. Y así, lo que debía ser ofrenda se convierte en cálculo. No es extraño que alguien así justifique su actitud con excusas aparentemente razonables. No tengo tiempo, no estoy preparado, no quiero comprometerme. Pero detrás de cada excusa late la misma debilidad. El miedo a exponerse, a entregarse por completo, a dejar la seguridad del propio ego. Hay una historia en las Escrituras que ilumina esta condición, la del fariseo que oraba en el templo comparándose con los demás. Su oración era un acto frío, calculado, una forma de control sobre su propia imagen. Jesús contrapone ese corazón al del publicano que, humillado, bajó la mirada y suplicó misericordia. Aquí vemos dos maneras de vivir: una que exhibe y administra lo que tiene, otra que reconoce su pobreza y se abre a la gracia. El que administra migajas se parece al fariseo que calcula su justicia. Su debilidad es la autosuficiencia. No es la persona que no tiene amor la que da migajas, es la que confía en reservas propias y no en la entrega verdadera. Por eso su afecto nunca llega a saciar. En la experiencia cotidiana, el vacío interior se manifiesta en gestos pequeños pero recurrentes. Una llamada a medias, un mensaje que tarda en llegar, una promesa que se aplaza, un abrazo que no dura.
Estos detalles son la gramática de la indiferencia. Son señales que no se ven si uno está acostumbrado a justificarlas, pero que hieren en lo profundo cuando el corazón busca algo más que sobras. Y la herida no es solo sentimental, es existencial, porque en el fondo de cada relación hay una búsqueda de reconocimiento, de corresponsabilidad, de pertenencia. Cuando se sustituyen estas necesidades por migajas, la persona que da termina empobreciendo su alma tanto como a quien recibe. Hay quienes interpretan la actitud de dar poco como prudencia o autocuidado. Es fácil confundir límites sanos con miserias del alma. Poner límites es sabio. Retener lo justo por miedo a perderse es otra cosa. La diferencia está en la intención. El límite que emerge de la sabiduría busca el bien del otro y la preservación de la propia salud. La reticencia que surge del miedo busca preservar la zona de confort a costa del don. Y Dios mira la intención del corazón. Samuel nos enseñó que el Señor mira al corazón más que a las apariencias. La persona que solo tira migajas puede revestir su actitud de razones nobles, pero si su interior está blindado contra el amor, sus razones no cambiarán la realidad. Dará poco y perderá la plenitud que la entrega auténtica trae consigo. A menudo esta forma de actuar está ligada a una herencia espiritual. Hay historias de familias donde el amor se negocia, donde el afecto se contabiliza, donde cada gesto tiene factura. Esas estructuras dejan huellas. Un niño que aprendió que la atención debía ganársela con condiciones, crecerá convirtiéndose en adulto que ofrece afecto a cuentagotas. Así, la escasez se alimenta de lo vivido. Pero la buena noticia es que la palabra también ofrece rescate. Hay sanidad para las raíces rotas. Jeremías habló del Dios que busca restaurar el corazón contrito. El que reconoce su pobreza interior encuentra la apertura necesaria para recibir y por ende para dar en abundancia. Es el proceso de ser lleno para poder derramar. En la voz popular se dice que nadie da lo que no tiene. La verdad espiritual es aún más profunda. Nadie puede dar lo que no ha recibido de la fuente verdadera. La generosidad humana brota cuando el manantial interior se ha llenado de gracia. Por eso, el remedio para la persona que reparte migajas no es regañarla ni manipularla, es llevarla, si es posible, a la fuente que la transforme. Pero cuando la persona no desea ser conducida a esa fuente, el receptor tiene la urgente tarea de no perder su dignidad. Aquí se comienza a trazar la línea entre compasión y autopreservación. Amar no significa dejar que nos reduzcan a consumidores de sobras. Muchas veces confundimos misericordia con permisividad. El corazón cristiano es compasivo, pero también sabio. Permitir que alguien agote nuestro espacio emocional, entregándole siempre lo que sobra, es actividad que no honra ni a Dios ni a la persona. Si amamos, sanamos. No hacemos de la relación un cementerio donde las expectativas van a morir. Jesús en su ministerio llamó a la restauración, no al sometimiento vergonzoso. Hay que saber distinguir entre acompañar a quien sufre y permitir que alguien instale su pobreza en nuestra mesa como ocupante permanente. Amar desde la Biblia es buscar la restauración y la verdad, y eso implica en ocasiones confrontar con amor o retirarse con dignidad. El vacío interior del que da migajas también se refleja en la falta de reciprocidad espiritual. En una comunidad cristiana sana, la edificación es mutua. Pablo exhortó a que cada uno busque no solo su propio bien, sino también el del otro. Cuando una relación se desequilibra y uno siempre da mientras el otro solo recibe a medias o con reservas, la comunión se rompe. No es cuestión de contabilizar favores, sino de reconocer que la gracia opera mejor cuando fluye. La persona que la regula y la administra termina por perder la capacidad de recibir la riqueza de Dios y, paradójicamente, también la de dar en verdadero espíritu. ¿Y qué pasa con la culpa? Mucha gente que da migajas
no es indiferente sin propósito. Carga una culpa antigua que le impide experimentar merecimiento. Esa culpa convierte la entrega en penitencia, lo que vuelve a la relación un intercambio tóxico. El Evangelio, sin embargo, libera de la culpa con la palabra que sana: vete y no peques más. No se trata de esconder el pasado, sino de no vivir preso de él. Donde Dios sana, el corazón se abre y la medida de la entrega cambia. La persona liberada ya no cuenta cada caricia, sino que derrama porque ha sido derramada con gracia. Esto explica por qué algunos cambian radicalmente cuando encuentran encuentro genuino con Dios. Dejan de dar migajas y empiezan a dar vida. En el terreno práctico, reconocer el vacío interior implica prestar atención a las señales, tanto en los demás como en nosotros mismos. Preguntas sencillas pero cruciales ayudan a descubrir la verdad. ¿Por qué reduzco mi presencia? ¿Qué emociones me impiden confiar? ¿De dónde viene mi recelo? No se trata de exhibir defectos ajenos para condenar, sino de diagnosticar con amor. El diagnóstico permite la intervención, oración, acompañamiento, consejo pastoral, límites sanos. Y cuando la otra persona no se abre al cuidado, mantener la propia integridad se vuelve acto de fe. Confiar en que Dios puede suplir lo que falta no justifica que nos convirtamos en contenedores de la escasez ajena. No podemos cerrar esta parte sin mirar la dimensión comunitaria. Una comunidad que tolera migajas como norma termina por perder coherencia. La iglesia, llamada a ser cuerpo, no puede normalizar relaciones donde el uno da a medias y el otro consume sobras como si fuese destino. Hay un llamado a la restauración colectiva: orar por los que dan poco, ofrecer apoyo para sanar, educar en la generosidad que brota de la experiencia de ser amado por Dios. El compromiso pastoral es clave. Donde hay liderazgo valiente, se confrontan patrones que dañan y se promueve la libertad del corazón. La conversión de una persona que da migajas impacta familias, lazos y generaciones. Al terminar este tramo, quiero que lleves contigo una certeza. El que da migajas no lo hace porque sea intrínsecamente malvado, sino porque su alma está herida y no ha conocido la plenitud del dar auténtico. Esto no exime del deber de cuidar de uno mismo. La compasión sin límites se vuelve autodestrucción. Por eso la primera tarea es reconocer la condición, la tuya o la del otro, con claridad y sin romanticismos. Luego, orar con decisión, buscar la verdad en la palabra y permitir que la gracia reconfigure expectativas. Porque quien ha conocido la abundancia de Dios no vuelve a administrar amor como si fuera pan racionado. Lo reparte libremente, sabiendo que ese mismo manantial lo seguirá llenando. Si quieres seguir, en la próxima parte ahondaremos en cómo el egoísmo se disfraza de afecto y cómo distinguir la apariencia del compromiso verdadero. Allí veremos también ejemplos bíblicos concretos que desenmascaran la conveniencia y nos enseñarán a leer el corazón desde la fe. Quédate con la pregunta que debe acompañarte: ¿estoy aceptando migajas por miedo o por amor? Mantén esa pregunta en oración. En ella encontrarás la brújula que te guiará hacia el paso siguiente. ¿Alguna vez has sentido que un gesto tierno oculta una cuenta pendiente? Hay afectos que llegan vestidos de gala, pero que en el fondo calculan la inversión. Hay caricias que llevan dentro un interés. Eso es el egoísmo disfrazado de afecto. Una debilidad que se presenta como generosidad, pero que en realidad administra el amor para proteger el propio territorio. La Escritura denuncia con claridad esta peligrosa apariencia. Jesús mismo advirtió contra aquellos cuya piedad es fachada. ¡Ay de ustedes, hipócritas!, exclamó, y señaló gestos que honran la forma y vacían el fondo. En ese reproche hallamos la clave para comprender cómo el egoísmo se corrompe en cariño simulado. Allí donde el amor se administra como mercancía,
la relación se desfigura y la otra persona queda reducida a un receptor condicionado. El egoísmo que se disfraza de afecto no aparece de un día para otro. Se teje en actitudes pequeñas que con el tiempo trazan una manera de vivir. Pone límites invisibles y siempre justificados. Aparece como prudencia, como protección, como ofrecer lo que se puede. Aun cuando pronuncie palabras de cariño, su patrón es el cálculo. La Biblia tiene nombres para esta conducta: hipocresía, doblez, justicia propia. Los profetas denunciaron con firmeza cuando el culto se convirtió en rutina sin amor. Isaías reprendió a un pueblo que magnificaba rituales mientras su corazón estaba lejos de la justicia. De la misma manera, cuando el afecto se convierte en cifra y la entrega en saldo, la vida espiritual se empobrece y la comunidad se descompone. Existe una diferencia esencial entre dar desde la abundancia y dar desde la estrategia. El que da desde la abundancia lo hace sin mirar el retorno. El que da desde la estrategia calcula reputación, control y retribución. El Nuevo Testamento describe el amor ideal con palabras que desarman todo cálculo. El amor es paciente, bondadoso, no busca lo suyo. Cuando el gesto amoroso busca comúnmente su propia ganancia, deja de ser amor y pasa a ser instrumento. Esa transformación erosiona la confianza. La confianza no se construye con bonitos discursos, se construye con transparencia, con presencia sostenida, con coherencia entre palabra y acción. El egoísmo oculto tras palabras dulces rompe esa coherencia y convierte el vínculo en un juego de apariencias. En las Escrituras hay episodios que iluminan esta condición. Ananías y Zafira presentaron ante la comunidad una ofrenda que simulaba entrega total y ocultaba retención. Allí no hubo solo engaño económico, hubo una simulación de piedad. La consecuencia fue severa porque la comunidad fue tratada como decorado. Este relato expone una verdad incómoda. Cuando la fe se usa como escenografía para proteger intereses, la bendición se corrompe y la comunidad sufre. De igual manera, los que disfrazan afecto con egoísmo terminan por contaminar las relaciones que tocan. La víctima no solo pierde afecto, la comunidad también pierde integridad. El egoísmo escondido tras el afecto aparece en muchas formas concretas. Palabras que consuelan, pero que no generan cambio. Gestos que llenan espacios públicos y evitan compromisos privados. Promesas que suenan bien y que no exigen renuncias. Es una manera de amar que no transforma. El amor que transforma pide riesgo, implica pérdida, acepta vulnerabilidad. Si el amor se comporta como inversión, con aseguramiento de ganancias, no está dispuesto a exponerse. Y Dios, que exige entrega, no coopera con corazones a medio tiempo. El Evangelio no pide sacrificios para humillar, pide entrega para liberar. La fe que se administra desde el temor no es capaz de vivir la abundancia que Dios ofrece. El rostro espiritual del egoísmo también tiene una dimensión social. En relaciones donde el afecto es moneda, la dinámica de poder se instala y define quién da y quién recibe. Este desequilibrio erosiona la dignidad humana porque convierte la comunión en transacción. La comunidad que normaliza este patrón termina por justificar microviolencias relacionales, llamadas que solo llegan cuando es conveniente, acompañamiento que solo existe en público, apoyo que desaparece tras la vitrina. La Escritura enseña que la verdadera comunión exige compartir cargas, visitar al afligido, sostener al caído. El afecto que administra migajas no comparte cargas, delega responsabilidades y escoge el confort. A nivel personal, esta forma de actuar produce consecuencias espirituales profundas. Se fragmenta la identidad, se endurece el corazón y se pierde la habilidad de recibir. Quien administra afecto intenta permanecer en control y ese control es prisión. La libertad cristiana convoca a la entrega que sana y que transforma. Cuando el corazón aprende a dar sin medida,
también aprende a recibir sin mediación. Este aprendizaje es curativo. Devuelve a la persona su capacidad de gozar, de confiar, de entrar en relaciones genuinas. Por eso, la cura del egoísmo no es la técnica de manipulación ni el cálculo estratégico. Es una conversión del corazón que solo Dios puede operar. La Biblia ofrece además una pedagogía para distinguir la verdad del disfraz. Jesús dijo que por sus frutos se reconoce el árbol. Funciona aquí como ley práctica. La apariencia puede seducir, pero los frutos revelan la raíz. Si el afecto trae paz, consistencia, caminadas conjuntas y crecimiento espiritual, entonces es genuino. Si deja cansancio, dudas persistentes, dependencia emocional y sensación de subsidio, entonces la bandera blanca del cariño puede estar ocultando cálculo. Esta regla no es fría, es protectora. Protege la vocación de servicio y evita que la gracia se convierta en instrumento de poder. En el ejercicio pastoral y comunitario es necesario aplicar discernimiento con caridad. Confrontar la apariencia sin destruir la persona es tarea delicada. El llamado bíblico no es a la indiferencia, sino a la corrección fraterna que busca restauración. Cuando la iglesia actúa con valentía pastoral, ofrece espacios de sanidad donde se desafía la doble vida. La corrección, cuando es dada en amor, apunta a la reconciliación y no a la condena. El perdón no anula la verdad sana. Por eso, la comunidad que protege de la simulación prospera. La que normaliza el cálculo deviene en un escenario donde la piedad se disfraza y la vida se apaga. Es relevante recordar que el egoísmo disfrazado de afecto también se manifiesta en la relación con Dios. Hay devociones que se usan como escudo para proteger el propio ego. Cuando la oración, el servicio o la caridad se convierten en posibles maneras de lucrar en estima, la espiritualidad se empobrece. Dios no desea ritos pulcros que escondan corazones cerrados. Los salmos claman por integridad. Pide un corazón sincero, no un lenguaje bello que enmascare doble intención. La adoración que agrada a Dios es la que proviene de un corazón transformado, no la que pretende mostrar un rostro mejor. Ante esto, la respuesta cristiana implica claridad en la propia identidad. Saber quiénes somos en Cristo nos libra de usar el afecto como moneda. Cuando la pertenencia a Dios es segura, no hay necesidad de administrar amor como inversión. La seguridad en la filiación permite dar sin esperar cálculo. Por eso la teología de la gracia es remedio contra el egoísmo. Comprender que somos amados sin merecerlo libera para amar sin condiciones. El que ha bebido de esa fuente no obliga a nadie a comprar su cariño. Lo derrama libremente porque ha sido colmado. Aún así, es necesario acompañar este diagnóstico con pasos prácticos de discernimiento. No se trata de aplicar listas mecánicas, sino de cultivar sensibilidad espiritual. Orar para pedir discernimiento, comparar lo que se vive con la palabra, buscar consejo en la comunidad y observar los frutos son prácticas que permiten ver más allá de las palabras. La paciencia combinada con la firmeza evita tanto la ingenuidad como la dureza. Amar con sabiduría es proteger a los vulnerables y al mismo tiempo confrontar la simulación cuando ella destruye. La verdad encarnada con amor restaura. La verdad que se oculta perpetúa daño. En este mismo sentido, el llamado al que recibe no es a la venganza, sino a la prudencia y a la fidelidad a la propia dignidad. Responder a la apariencia con agresión reproduce el mismo patrón. La Escritura invita a la templanza, a la renuncia cuando la relación es tóxica y a la búsqueda de espacios de vida donde se experimente coherencia. Confiar en que Dios honra la búsqueda de integridad libera del imperativo de justificar lo injustificable. Dejar de recibir migajas no es orgullo,
Es reconocimiento de que la vida entregada por Cristo merece ser vivida en plenitud. Mientras avanzamos en este guión, mantén presente que el egoísmo disfrazado de afecto es una debilidad que corroe tanto al que lo practica como al que lo sufre. No es una acusación definitiva, es un diagnóstico que invita a la sanidad. La palabra ofrece remedio porque conoce la condición humana y ofrece caminos de restauración. En la próxima parte continuaremos explorando las implicaciones de despreciar lo valioso y cómo esa postura se refleja en la pérdida de bendición. Mantén en tu corazón la pregunta que ilumina este tramo. Mi cariño, ¿busca la gloria propia o la gloria de Dios? Guarda esa pregunta en oración. Ella te guiará hacia la claridad que necesitas para seguir. Cuando alguien menosprecia lo que tiene en sus manos, no solo comete un error práctico, revela una postura espiritual que lo despoja de bendición. La Escritura advierte acerca de quienes no reconocen el valor de lo que Dios les ha dado y así pierden tesoros que podrían haber transformado su vida y la de otros. En el libro de Proverbios se afirma que la necedad desprecia lo valioso y que la sabiduría reconoce y honra lo que es de estima. Este desprecio no siempre se expresa con palabras altisonantes. Muchas veces se disimula en gestos de indiferencia, en prioridades desviadas, en decisiones que muestran una ceguera moral. Cuando la persona que da migajas no valora lo sagrado termina por deslizarse de sus manos como agua entre los dedos y con ello se marchita la posibilidad de recibir la plenitud prometida por Dios. En la historia bíblica hay ejemplos que alumbran este hecho con claridad dolorosa. Pensamos en Saúl, cuyo reinado comenzó con promesa y se quebró por decisiones que desestimaron la voluntad divina. Saúl ofreció lo que debía ser exclusivamente ofrecido por el sacerdote, y aquel gesto fue signo de una comprensión torcida sobre lo que realmente importaba. La consecuencia fue trágica. La improvisación en lo sagrado demostró que el corazón no estaba alineado con la reverencia debida a Dios. Cuando alguien desprecia lo valioso, lo hace desde una mente que no reconoce la prioridad de lo trascendente. Esa actitud escucha con facilidad las voces del mérito propio y la conveniencia, y así gobierna la vida por criterios egoístas. La parábola del dinero mal invertido enseña otra faceta. Quien menosprecia la responsabilidad que conlleva un don, termina desperdiciándolo. En el Evangelio, la metáfora de los talentos muestra la expectativa divina de multiplicación por medio de fidelidad. No se trata de juzgar por riquezas monetarias, sino de evaluar la fidelidad para cuidar y hacer fructificar lo dado. Quien entrega migajas y además desprecia el valor de lo recibido, se comporta como aquel que entierra su talento por miedo. Su temor no lo excluye de la responsabilidad, lo condena a la improductividad y al reproche severo. Así, el desprecio frente a lo valioso no es inocuo, es una semilla que da fruto en pérdida y remordimiento. El desprecio por lo sagrado también se expresa cuando la persona antepone placeres efímeros a compromisos eternos. El mundo ofrece incentivos que seducen, reconocimiento inmediato, comodidades, la ilusión de control. Pero la senda que honra a Dios exige la renuncia a atajos, requiere costear la fidelidad incluso cuando la recompensa no es visible a corto plazo. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó la valía de los tesoros en el cielo y advirtió contra la acumulación de bienes que devoran el corazón. Quien desprecia lo valioso busca atajos que reducen su vida a una serie de conveniencias. La raíz de ese desprecio es a menudo una fe vacilante que confía más en lo visible que en la promesa divina. La negligencia frente a lo valioso se manifiesta también en la manera de tratar a las personas. En la Escritura, la dignidad humana está intrínsecamente relacionada con la imagen de Dios. Cuando se desestima la vida, la palabra, el tiempo o el llamado de otro ser humano, se está deshonrando a Dios mismo.
El apóstol Pablo fue contundente al afirmar que en Cristo no hay regiones superiores ni inferiores. Todos portan igual valor. Sin embargo, la cultura del aprovechamiento reduce relaciones a utilidades y convierte a las personas en fuentes de conveniencia. Cuando alguien entrega migajas y desprecia lo valioso en el otro, lo que actúa es una lógica utilitarista que contradice el mandato de amar al prójimo como a sí mismo. En lo comunitario, el desprecio por lo valioso corrompe la vida eclesial. La iglesia está llamada a custodiar lo santo, la palabra, la comunión y la práctica del amor. Cuando la comunidad normaliza el mínimo esfuerzo, cuando el compromiso se convierte en formalidad y la participación en rituales vacíos suple la entrega genuina, se abre un surco por el cual el desprecio se generaliza. Los profetas denunciaron a Israel por su religiosidad sin justicia. Hoy la llamada es la misma. No es suficiente la apariencia si la sustancia está ausente. La iglesia que no cuida lo valioso pierde su poder transformador y se vuelve ecosistema de migajas espirituales. El desprecio por lo valioso tiene consecuencias concretas y visibles. El campo que se abandona deja de producir. La misión que se descuida se diluye, los dones inactivos se atenúan. La negligencia espiritual acalla voces que podrían haber edificado, familias que podrían haber sido reconciliadas y comunidades que habrían reflejado la gloria de Dios. Cuando alguien administra amor con una mano y desprecia lo que tiene con la otra, la pérdida es doble. Quien da recibe menos bendición, y quien recibe queda herido por la falta de entrega auténtica. La gracia no se extiende como un subsidio para sostener mediocridades. La gracia pide corresponder con fidelidad y excelencia, porque la abundancia de Dios se manifiesta en manos dispuestas a honrar lo que se les confía. El Evangelio, sin embargo, no se limita a señalar la negligencia, ofrece un camino de restitución. La llamada a valorar lo valioso comienza con un reconocimiento humilde de la mano de Dios. El salmista proclamó que todo lo bueno viene de lo alto, y eso implica que el deber humano es custodiar con reverencia lo recibido. El arrepentimiento es el primer paso, mirar lo que se ha desestimado, confesar la falta y volver al cuidado diligente. Cuando la restitución nace de un corazón contrito, la restauración suele ser sorprendente. La Biblia está llena de retornos en los que aquello que parecía perdido resurge con nueva fuerza, porque la fidelidad renovada multiplica lo que se entrega. La praxis de esta restitución exige decisiones concretas, priorizar lo eterno sobre lo inmediato, invertir tiempo y recursos en lo que edifica, cultivar la gratitud que protege contra la indiferencia. La disciplina espiritual de la gratitud frena la inclinación a tomar todo como dado y convierte la vida en un altar de reconocimiento. La memoria de la bondad divina funciona como un antídoto contra la negligencia. Quien recuerda la misericordia no la reduce a una mercancía. Además, la fidelidad se expresa en las pequeñas cosas. Las oraciones sostenidas, las enseñanzas cuidadas, las visitas a los enfermos, el testimonio que no se apaga cuando la cámara se apaga. Estas acciones, aparentemente menores, son las que restauran el valor de lo que fue despreciado. Reconocer el valor implica también discípulos formados, liderazgos que resistan la tentación de la trivialidad y comunidades que no permitan que la mediocridad se normalice. Los líderes espirituales están llamados a señalar con valentía y a orientar con ternura. La corrección pastoral, cuando es ejercida con sabiduría, no humilla, sino que libera. Enseñar a estimar lo sagrado es formar una cultura donde la entrega no se mide por espectáculo, sino por coherencia. La formación espiritual que inculca amor por lo valioso es la que perdura y convierte congregaciones en centros de transformación. Es necesario ser claros. Valorar lo valioso no es un elitismo que excluye misericordia. Al contrario, es la disposición que hace posible la misericordia auténtica. Cuando se cuida lo sagrado, se puede distribuir con justicia y abundancia.
La lógica divina no funciona por escasez, sino por generosidad. Así, el que honra lo que le fue dado se convierte en canal de bendición. La economía del reino no imita la economía del miedo. Multiplica lo que se ofrece por manos obedientes. Por eso la exhortación bíblica a ser buenos administradores no pretende limitar la gracia, sino facilitar su expansión. Frente a la persona que desprecia lo valioso, la respuesta adecuada desde la fe mezcla firmeza y compasión. No se trata de abandonar la esperanza ni de transformar el llamado en sentencia implacable. Se trata de sostener el estándar divino mientras se ofrece oportunidad para la conversión. La comunidad íntegra no permite la banalización de lo santo, pero tampoco la sustituye por juicio destructivo. La disciplina que edifica busca la restitución y la madurez. Allí donde se recibe la corrección con humildad, la transformación es posible y la bendición vuelve multiplicada. Al concluir esta parte, cabe una invitación. Examina con honestidad cuánto valoras lo que Dios te ha dado y observa si tu praxis refleja esa valoración en obras. El desprecio por lo valioso es una debilidad que puede ser vencida por la gracia. La restauración exige arrepentimiento, priorización y fidelidad cotidiana. En la próxima sección abordaremos la verdad que necesita todo el que ha vivido de sobras. Reconocer que tu valor no está en las migajas que recibes, sino en la identidad que Dios te ha concedido. Esa verdad restauradora nos permitirá no solo salir del ciclo de la escasez, sino también construir relaciones donde la abundancia sea la norma y la dignidad sea la ley. Cuando la persona se acostumbra a recibir migajas, poco a poco comienza a creer que esas sobras son lo único que merece. Esa es una de las trampas más crueles que el enemigo coloca en el corazón. Convencer de que el valor propio está ligado a lo que otros deciden dar. Pero la verdad espiritual es otra. La dignidad de cada ser humano no proviene de lo que recibe de manos frágiles, sino del sello divino que lo creó. El libro del Génesis declara que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa declaración no admite negociación. En ella se fundamenta una verdad irrefutable. Lo que eres no se mide por las sobras que caen de la mesa de alguien que no sabe amar, sino por el diseño eterno de un Dios que decidió formarte con intención. El Señor Jesús contó la parábola del hijo pródigo para mostrar la grandeza del amor del Padre. En aquel relato, el hijo menor volvió a casa con la expectativa de convertirse en siervo, convencido de que había perdido todo derecho a ser hijo. Pero el padre lo recibió con abrazos, vestidos nuevos y un banquete de celebración. Allí se reveló la diferencia entre vivir de migajas y vivir en plenitud. El muchacho regresaba dispuesto a contentarse con lo mínimo, mientras que el padre lo restauró con lo máximo. Esa es la clave. La mente acostumbrada a las sobras olvida que delante de Dios hay abundancia y que aceptar menos es negar la identidad de hijo. El valor verdadero no se refleja en la austeridad de lo recibido, sino en la herencia que está garantizada por el amor eterno. En el libro de los Salmos encontramos palabras que recalcan esta certeza. El salmista proclama: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Esta afirmación destruye cualquier mentalidad de escasez. Quien vive bajo la guía del pastor no se alimenta de restos. Se alimenta de verdes pastos y aguas tranquilas. Creer que tu valor depende de lo que alguien te entrega a cuentagotas es olvidar la promesa de abundancia que cubre a quienes caminan bajo el cuidado divino. La imagen del pastor que alimenta y guía muestra un Dios que no conoce la avaricia. Su entrega es total, su fidelidad es completa, su amor es inagotable. No existe justificación para permanecer esclavo de migajas cuando el cielo entero ha abierto su mesa para ti. A veces el corazón permanece atado a migajas porque se ha acostumbrado a confundir aprobación con afecto. Pero la Escritura enseña que la aprobación del mundo es frágil y pasajera, mientras que el amor de Dios es firme y eterno. El apóstol Juan escribió que quienes creen en el nombre del Hijo de Dios reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Esa filiación es la base de la verdadera identidad. Cuando alguien decide dar solo lo mínimo, lo que refleja no es tu falta de valor, sino la incapacidad de su corazón para reconocer la grandeza de tu existencia. Aferrarse a las migajas es aceptar una interpretación equivocada de quién eres. Abrazar tu identidad en Cristo es rechazar las obras y vivir como coheredero de las promesas divinas. El profeta Isaías proclamó: aunque una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. En esa promesa resuena el eco de un amor que no abandona. Aunque los afectos humanos se marchiten, el amor divino permanece. La persona que te da migajas tal vez crea que con eso cubre tu necesidad, pero la voz de Dios recuerda que ni siquiera el abandono puede borrar tu valor. Ese valor no se mide en las manos que retienen, sino en la fidelidad de un Dios que nunca olvida. Lo que Él declara permanece. Su voz desbarata las cadenas de la mediocridad y establece una verdad que nadie puede alterar. Fuiste amado desde antes de tu nacimiento. Fuiste llamado con nombre propio y destinado para una vida plena. El Nuevo Testamento describe cómo Jesús alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces. Allí no solo se mostró un milagro de provisión, se mostró el corazón del Salvador. Él no entrega por partes, no guarda reservas egoístas. Ante una multitud hambrienta, eligió dar en abundancia, y todos comieron hasta saciarse. Quien sigue a Cristo no vive de sobras, vive de plenitud. Esta escena desmantela la mentira de conformarse con lo mínimo. Si el Maestro pudo multiplicar lo poco para que nadie quedara insatisfecho, ¿cómo pensar que tu vida debe sostenerse de migajas humanas? El mismo poder que alimentó a miles es el que hoy garantiza que tu valor no se limita a lo que otros decidan ofrecer. Aceptar las obras de alguien que no sabe amar es como vivir al borde de una mesa sin sentarse nunca a ella. La Biblia enseña que la mesa del Señor está preparada y rebosante. El salmista afirmó: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No se trata de un banquete imaginario, sino de la imagen de una vida saciada en la presencia de Dios. Recibir migajas es incompatible con una copa que rebosa. El contraste no podría ser más evidente. La pobreza del amor humano frente a la abundancia del amor divino. Allí donde el ser humano limita, Dios expande. Allí donde otros retienen, Dios derrama. Esa es la diferencia que define tu valor. Quienes se conforman con migajas olvidan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue total. No se entregó a medias, no guardó reservas. Su sangre derramada fue prueba de un amor sin medida. Si el Hijo de Dios lo dio todo, ¿por qué creer que tu vida merece apenas fragmentos? El apóstol Pablo escribió en Romanos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa verdad destruye cualquier mentalidad de escasez. Lo más valioso ya fue dado en su totalidad, lo que significa que tú vales más de lo que cualquier mirada limitada pueda reconocer. No hay migaja que pueda competir con la entrega total del Salvador. Reconocer esta verdad no es un ejercicio de orgullo, sino de fe. La fe afirma lo que Dios ha declarado, aunque las circunstancias digan lo contrario. La fe se levanta contra la costumbre de recibir poco y proclama que la abundancia del cielo es real. No significa esperar riquezas superficiales, sino reclamar la plenitud de amor, paz, gozo y propósito que están garantizados en Cristo. Esta proclamación cambia la manera de relacionarse. Ya no se acepta el trato de segunda categoría, ya no se tolera la manipulación disfrazada de afecto. La identidad en Cristo coloca un estándar. Si Dios me llama hijo, no puedo vivir como mendigo de cariño humano. Esa convicción eleva la mirada y transforma la vida. El libro de Jeremías recoge la promesa: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
Este versículo revela la intención divina: bienestar, futuro, esperanza. Aceptar migajas es negar esos planes. Cada vez que alguien se conforma con menos de lo que Dios planeó, su vida se estanca en la mediocridad. Pero cuando se cree en la promesa, se activa la esperanza y se camina hacia el bienestar preparado. Esa diferencia es crucial. No se trata de arrogancia, sino de alineación con la voluntad del Creador. Reconocer tu valor es entrar en los planes de Dios y dejar atrás las limitaciones que otros han impuesto. La figura del maná en el desierto también ilumina este punto. El pueblo de Israel recibió cada día alimento suficiente para todos. Nadie quedó desprovisto. El milagro se repetía diariamente para enseñar que la provisión de Dios es fiel. Aceptar migajas es olvidar que cada mañana hay pan nuevo para sostener la jornada. El maná fue un recordatorio de que no hay espacio para la escasez cuando se confía en la fidelidad del Señor. La misma lección aplica hoy. Tu valor no depende de lo que alguien quiera racionar, sino de la provisión constante de un Dios que no falla. Si el cielo se abrió para alimentar a un pueblo entero, también se abre para recordarte que tu dignidad no está en lo que falta, sino en lo que Él provee sin medida. La carta a los Efesios señala que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa afirmación encierra una riqueza inconmensurable. Toda bendición significa plenitud, no fracciones. Tu vida está marcada por bendiciones completas, no por sobras. Cada área de tu existencia está llamada a reflejar la abundancia espiritual que ya fue otorgada. Vivir esperando migajas es un engaño que ignora el depósito eterno que ya tienes. No se trata de una promesa lejana, sino de una realidad presente que necesita ser creída y vivida. Cuando caminas con esa certeza, el trato mezquino de otros ya no define tu destino. La bendición de Dios se convierte en la medida de tu valor. El libro del Apocalipsis muestra la visión de una multitud vestida de ropas blancas, celebrando ante el trono del Cordero. Esa imagen es el destino final de los redimidos: gloria, plenitud, adoración sin límite. No hay sobras en esa escena, no hay migajas en ese banquete celestial. Allí cada vida se reconoce amada y cada lágrima es enjugada. Esa visión debe proyectarse en el presente. La esperanza futura alimenta la dignidad presente. Si la eternidad promete plenitud, el presente no debe vivirse en escasez. La visión del final garantiza que lo que eres no está determinado por lo que otros retienen, sino por lo que Dios ya reservó para ti. El corazón humano necesita esta verdad para liberarse de cadenas invisibles. Muchos permanecen atrapados en relaciones que los reducen porque creen que no hay otra opción. Pero el Evangelio anuncia libertad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa libertad incluye liberarse de la mentira de las migajas. La verdad revela que tu valor es incalculable, que fuiste comprado con precio de sangre, que tu vida es templo del Espíritu Santo. Esa identidad destroza cualquier narrativa de escasez. Ya no eres esclavo del mínimo, ahora eres heredero de lo máximo. Esa es la revelación que transforma y que invita a levantarse con dignidad. La vida en Cristo exige recordar constantemente esta identidad, porque el mundo insiste en reducirla. La voz de quienes dan migajas repite que no mereces más, que debes contentarte, que tu lugar está al borde de la mesa. Pero la voz de Dios resuena más fuerte: siéntate conmigo porque has sido invitado al banquete. Esta invitación no es simbólica, es la expresión de un amor que no conoce límites. En esa mesa no se reparten restos, se sirve plenitud. Y en esa plenitud se encuentra la verdadera medida de tu valor. El que reparte migajas no tarda en experimentar las consecuencias de esa pobreza del corazón. La vida obra como un espejo que devuelve lo que se siembra. La Escritura es tajante en este principio. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta ley espiritual no es moralismo vacío, es realidad que estructura la existencia. Cuando el amor se administra a cuentagotas, cuando la generosidad se convierte en excepción y la entrega en cálculo, la cosecha no puede ser otra que vacío y soledad. No se trata de una venganza cósmica, sino de la coherencia interna de la vida. Lo que das configura tu alma y determina los frutos que brotarán. La primera consecuencia es la soledad que brota de la economía del mínimo. Quien solo ofrece sobras no edifica vínculos sólidos, fabrica acuerdos frágiles y relaciones provisionales. La comunión verdadera requiere exposición, entrega y riesgo. Las migajas no sostienen un hogar ni alimentan un alma. Con el tiempo, las promesas incumplidas y las presencias a medias erosionan la confianza hasta volverla polvo. La persona que vivió administrando afecto descubre que cuando las circunstancias exigen fidelidad, no hay red de apoyo porque las redes se construyen con presencia plena, no con apariencias. La soledad que llega no es un accidente, es la ley natural de una vida que trató la relación como transacción. La segunda consecuencia es el endurecimiento interior. Administrar migajas exige un control constante. Quien lo practica vigila, mide y protege su territorio afectivo. Esa vigilancia va calando como armadura que con el tiempo restriega al alma hasta volverla insensible. Un corazón blindado no percibe la belleza ni la necesidad ajena. Se vuelve experto en supervivencia y torpe en ternura. La dureza no solo hiere a los otros, hiere al mismo que la practica. La persona que había construido su mundo en torno a la retención termina presa de sus propios muros, incapaz de entrar en la libertad que regala la entrega sincera. La tercera consecuencia es la pérdida de bendición y oportunidad. La Biblia, con imágenes contundentes, muestra que la generosidad abre puertas donde la avaricia las cierra. Hay leyes espirituales que favorecen la expansión cuando el corazón es mano abierta. El texto sagrado contrasta claramente la lógica humana con la economía del reino. Quien da abundantemente recibe en abundancia, quien retiene queda empobrecido. No es simple recompensa material, es pérdida de posibilidad, puertas que no se abren, voces que no responden, llamados que se silencian. La persona que da migajas renuncia sin saberlo a las multiplicaciones que la fidelidad y la entrega atraen. La cuarta consecuencia es el juicio moral que inevitablemente acompaña la negligencia del otro. En la comunidad de fe existe una exigencia de verdad y de justicia. Cuando alguien exhibe gestión mezquina del amor, la armonía se resquebraja. Ananías y Zafira son ejemplo dramático en la Escritura. La simulación de generosidad fue confrontada por la santidad que convoca honestidad. La presencia de dobles vidas corroe el tejido comunitario y provoca reacciones que buscan purificar y restaurar. No se trata de una lógica punitiva sin misericordia. Es la respuesta necesaria de una comunidad llamada a vivir con coherencia bajo la palabra. La negligencia mantenida sin arrepentimiento trae rupturas que pueden ser definitivas. La quinta consecuencia aparece en la identidad. Quien acepta dar migajas o recibirlas como destino, termina conformándose con menos de lo que Dios ha reservado. La pobreza afectiva se naturaliza y la dignidad se devalúa. Cuando la mente se acostumbra a la escasez, la visión del futuro se achica y la esperanza se convierte en expectativa pobre. Esa resignación transforma el carácter y limita la vocación. La palabra, sin embargo, impulsa a salir de ese círculo. La fe que mira la promesa no se acomoda en la mesa de retazos, reclama la herencia. Persistir en aceptar migajas es traicionarse a sí mismo y a la voluntad del Padre que desea abundancia para sus hijos. La sexta consecuencia es la erosión espiritual. La práctica habitual de dar lo mínimo empobrece la relación con Dios. La espiritualidad que se nutre de apariencias y cálculos
pierde frescura. La oración se vuelve trámite, la liturgia un decorado y la caridad un mérito. La autenticidad del seguimiento se mide por la disposición a dar sin esperar reciprocidad y por el gusto de servir. Cuando el corazón se instala en la lógica del mínimo, la fe se convierte en instrumento de autoimagen y deja de ser encuentro. La crisis espiritual que resulta obliga a un replanteo profundo, reencender la pasión por la verdad y recuperar la hondura del caminar con Dios. Ante estas consecuencias, la respuesta espiritual no es agravio sino transformación. Dios llama a la restitución, a volver de la mezquindad al milagro de la entrega. La llamada al arrepentimiento no humilla, sana. Reconocer la propia mezquindad abre la puerta a la gracia que corrige, a la restauración que empuja a reconstruir con manos nuevas. La restitución exige humildad y pasos concretos, confesión, restitución donde sea posible, reeducación del corazón mediante la palabra y la práctica de la generosidad. Cada acto de entrega consciente es un antídoto que desactiva la lógica de las migajas y restituye la capacidad de amar. La justicia divina no se reduce a castigo, se manifiesta también como consecuencia pedagógica que enseña y corrige. La vida coloca frente a cada uno las secuelas de sus actos para provocar cambio. La comunidad que acompaña con sabiduría no aísla ni celebra la caída, ofrece caminos para reintegrar. Por eso, el que desea salir del círculo de la retención ha de buscar la restauración sin demora, porque la inercia de la mezquindad se hace costumbre y la costumbre endurece. Volver al manantial exige decisión, oración persistente y actos que demuestren la voluntad de cambiar. Al cerrar esta parte, queda claro que el sufrimiento que acompaña a quien da migajas no es un capricho del destino, sino la consecuencia lógica de un corazón que se negó a desbordar. La buena noticia es que la misma gracia que confronta también capacita para transformar. En la siguiente sección abordaremos el paso crítico, cómo levantarte y poner límites con fe, cómo responder sin venganza y cómo construir una vida donde la dignidad y la abundancia espiritual sean la norma. Poner límites no es un acto de coraza, sino una forma de fidelidad a la dignidad que Dios nos otorgó. Cuando alguien ha vivido alimentando la economía de las migajas, la respuesta no puede ser una reacción impulsiva, sino una postura de fe que restaura orden y protege el destino espiritual. La palabra muestra a lo largo de las Escrituras cómo la sabiduría establece medidas para preservar lo santo. No todo contacto es edificación. No toda cercanía garantiza crecimiento. Jesús mismo enseñó sobre discernir tiempos y medidas. No promovió la indiferencia, sino la prudencia que permite amar sin ser devorado. Poner límites con fe es, por tanto, una acción que nace de la convicción de que Dios nos ha llamado a vivir en plenitud y que esa plenitud no se negocia con la mezquindad ajena. El primer gesto del límite es la claridad. Claridad en lo que se acepta y en lo que no. Claridad en lo que es trato y en lo que es abuso. La Escritura exhorta a hablar con verdad. Habla verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:25. No se trata de imponer frialdad, sino de comunicar con honestidad lo que daña y lo que edifica. Cuando la palabra es franca, se desactiva la confusión que alimenta la economía del mínimo. El límite expresado con amor evita que la relación se transforme en patrón de dependencia o de manipulación. Hablar claro es acto de amor, tanto hacia uno mismo como hacia el otro, porque permite que la realidad exista sin disfraces y que la responsabilidad recobre su peso. El límite también implica acción concreta. No basta con una declaración. La coherencia entre palabra y hecho
confirma la seriedad del compromiso. La Biblia presenta ejemplos donde la práctica acompaña la palabra. Los profetas denunciaron y luego se sostuvieron en acciones que refrendaban su palabra. En la vida cotidiana, esto puede traducirse en pasos sencillos pero contundentes. Reducir áreas de acceso emocional cuando el trato es dañino, reservar espacios de descanso que no entren en negociación, priorizar relaciones que nutren en lugar de sostener a quienes persisten en dar migajas. Estas decisiones no son frías ni vengativas, son actos de administración sabia de la vida que buscan restituir equilibrio y permitir que la gracia opere. Límites con fe requieren oración y dependencia de Dios. No son meras estrategias psicológicas, son actos espirituales que se fundamentan en la confianza en la soberanía divina. Orar antes, durante y después de establecer un límite trae la perspectiva correcta. No se actúa por orgullo ni por deseo de herir, sino por obediencia a la llamada a la integridad. En el Salmo se halla consuelo: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55, 22. Confiar en que Dios acompañará el proceso libera del impulso de controlar todo y deja espacio para que la justicia divina haga su obra. La oración convierte las fronteras en portales donde la gracia puede entrar sin que la dignidad sea violada. Otra dimensión clave es la comunidad. Poner límites no debe ser acto solitario y secreto. La comunidad de fe es soporte y consejo. Proverbios afirma que los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Proverbios 15, 22. Buscar acompañamiento sabio protege de reacciones extremas y sostiene en la perseverancia. La comunidad también actúa como espacio de rendición de cuentas. Allí se validan señales, se recibe corrección y se comparte el peso del proceso de restauración. Cuando la iglesia se convierte en lugar de cobijo para quien pone límites, se evita que la frontera sea excusa para el aislamiento o la dureza injustificada. El límite sano incorpora misericordia responsable. No es cerrar la puerta al arrepentimiento posible, es poner condiciones que permitan la restauración sin sacrificar la propia integridad. La disciplina bíblica no anula la esperanza, la canaliza. Cuando la persona que daba migajas reconoce su conducta y muestra signos de conversión, las puertas de restitución se abren. Pero la restitución legítima exige frutos, cambios visibles en la manera de conectar, consistencia en el trato y voluntad de reparar. Así la misericordia se vuelve restauradora y no permisiva, y la comunidad puede integrar de nuevo sin repetir la lógica del subsidio emocional. El límite con fe también educa en la esperanza. No se trata de resignarse a la escasez, sino de crear condiciones para que la abundancia llegue. La vida delimitada por la sabiduría no es vida empobrecida, es vida orientada hacia la plenitud prometida por Dios. Al levantar fronteras, se recupera capacidad de recibir aquello que corresponde y se desactiva la costumbre de conformarse con menos. La Escritura afirma que quien busca primeramente el reino hallará lo demás por añadidura. El límite ayuda a priorizar lo que es eterno por encima de lo inmediato y cómodo. Hay que recordar que establecer límites no equivale a venganza ni a deseo de hacer sufrir. La justicia de Dios puede provocar consecuencias que se sienten como sufrimiento en quien persistió en la mezquindad, porque la vida misma devuelve coherencia. Sin embargo, la finalidad del límite es liberar y no herir gratuitamente. En la práctica, esto significa evitar la pulsión de humillar y preferir la vía de la verdad que sana. El objetivo es que quien dio migajas conozca el impacto de su conducta y, en el mejor de los casos, se convierta. Cuando la conversión ocurre, la reparación restaura vínculos y la comunidad canta su fruto. Finalmente, poner límites es ejercicio de identidad, es la manifestación de que se cree en la propia condición de hijo e hija de Dios.
y que se defiende la dignidad conferida por Cristo. No es rebeldía irresponsable, es fidelidad al llamado a vivir desde la abundancia. Al proteger el corazón, se permite que la gracia actúe y que las relaciones sanen o se reconformen según la verdad. Poner límites con fe es, en definitiva, caminar en coherencia con la promesa de bienestar y no con la trampa de las obras. En la siguiente y última parte cerraremos con una conclusión que integre todo el camino recorrido, desde la raíz de la escasez hasta la restauración mediante límites y gracia, afirmando una esperanza que no se alimenta de migajas, sino de la plenitud que solo Dios ofrece. La vida no se mide por lo que nos arrojan cuando ya se han servido otros, se mide por la herencia que elegimos construir y dejar atrás. Hay una llamada más alta que exige que rehagamos el altar de nuestra dignidad, no como un acto de orgullo, sino como restitución de lo que Dios sembró en nosotros desde el principio. Miqueas 6:8 nos interpela a obrar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Esa es la brújula que reconstituye almas quebrantadas por la costumbre de las obras. Si aceptamos volver a disponer la mesa, no será para cerrar puertas, sino para convocar la verdad, para restituir el lenguaje con que nos habla el Creador y para edificar un legado donde la plenitud sea norma. Imagina una liturgia simple de restitución, palabras que declaran la propia identidad, actos que delimitan lo que ya no se tolera, oraciones que consagran nuevas alianzas. No se trata de venganza, sino de profecía, hablar el futuro que Dios ha escrito y actuar conforme a esa palabra. La reconciliación posible siempre pedirá frutos. La restauración verdadera exige coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace. Cuando la comunidad acompaña este tránsito, lo que era despojo puede transformarse en testimonio y lo que fue migaja puede convertirse en mesa compartida. Caminar así es elegir patrimonio en vez de subsidio, verdad en vez de simulación, esperanza en vez de resignación. La última palabra no la tiene el que retiene, sino el Dios que da en abundancia. Que tu vida responda al llamado de la fidelidad y que tu historia sea puente para otros, no como quien administra restos, sino como quien siembra banquetas de gracia para las generaciones venideras.